Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la segunda emisión del año de Políticas de Estado. Y ¿sabe la cantidad de mensajes que tuvimos la semana pasada? No me digas, qué bueno. Y bueno, se los robó todos su invitado. Mira vos, así es que fue sensación ahí. No, lo que Que pasa... es un tema muy de actualidad. Sí, El es tema de un la tema guerra. de actualidad, pero creo que lo de Elbaum Sí. es decir lo que no se dice. Bueno, interesante. Porque las fake news y la información distorsionada por los medios hegemónicos, por los grandes medios, ya me dan asco. Bueno, pero eso ya sabemos. Nosotros estamos experimentados en todo esto. Entonces llega un personaje que te habla desde otro lugar y realmente es un placer. Voy a leer algunos. Según el doctor Juan Carlos Fernández, según el profesor Egea Lahore, geopolítica era una palabra que no tenía sentido en derecho internacional. Es cierto, ya que las naciones y las relaciones de poder pasan por otro lado. Ahora el conflicto entre Ucrania y Rusia es complicado y difícil de entender. La guerra de Crimea fue en 1853 y hay el mismo escenario entre los lugares de preeminencia. Si habrán ido por un lado diferente los misiles rusos al que Rusia quería, la mafia está involucrada, son los secretos del poder. Un abrazo a Sigal con todo afecto y para Ariel, muy bueno el programa. El doctor Secco Villalba, muy bueno el programa, sobre todo la última parte de Elbaum sobre Ucrania. Espero continúen con el tema en próximas ediciones. Carlos Kowalik, de Lanús, suerte que lo escuché al sociólogo Elbaum, muy bueno. El licenciado Horacio Valdés, tienen que tratar un tema que es la crisis de abastecimiento de alimentos por el colapso de los puertos del Mar Negro, que podría decir al ojo que hable de esto, ¿no? ¿Cómo no? Aumento de precios y disturbios, sin mencionar los costos de la energía, gas y petróleo, efectos concretos de la continuación de la guerra. El programa estuvo excelente, estaba esperando el nuevo ciclo, siempre muy claros, muy didácticos para tratar los temas, ambos muy elegantes, gracias. Argelio Simón de Mar del Plata. Muy bueno el programa de hoy, me emocionaron las sentidas palabras de Ariel recordando a su amigo, gracias por el saludo, muy sólido y conceptualmente claro el profesor Jorge Elbaum, explicando el conflicto entre Rusia y Ucrania, frente a la desinformación y el ocultamiento de la verdad en la mayoría de los medios, escuchar lo que verdaderamente sucede y la historia del conflicto fue muy bueno, y voces como esta deberían replicarse en todos los medios de comunicación. Débora Barone, compañera, que fue en vida la mujer del doctor Alberto Bassano, que falleció por COVID hace 15 días, y lo recordamos el programa anterior. Presenta a los invitados con un tema fácil, delicado, que no. Como yo no sé nada de economía, bánquese usted a los invitados. No hay ningún problema. Primero, muchas gracias La gente, ¿no? a todos los que nos están viendo. Y la verdad que es un programa que de a poco lo vamos instalando en una franja de gente que quiere pensar. Y por eso hemos invitado a este programa a Juan Valerdi, profesor universitario, economista, bla, bla, bla. Sí. Y también lo tenemos Alejandro Otero, que es magíster en administración pública, economista también, y dirigente del partido Frente Grande. La verdad, buscamos no que tengan la misma sintonía, buscamos que nos ayuden a pensar, y por lo tanto quisiéramos hoy ensayar un debate, un intercambio. No buscamos que se pongan de acuerdo, no buscamos estar de acuerdo nosotros con ellos, buscamos que nos permitan pensar y seguir pensando los desafíos que nos implica este acuerdo con el Fondo Monetario. Y fundamentalmente, ¿no? Que la gente que nos ve los pueda seguir desde una posición o de la otra. Sí, y esperemos que sean sencillos para que todos entendamos, porque cada vez que hablan los economistas, uno se queda mirando de qué perro nos están metiendo, digamos. La propuesta sería, si les parece bien a los dos, tanto a Juan como al compañero Otero,
que hagan una brevísima introducción de un par de minutos y que después se dé el debate entre ustedes. ¿Les va? Muy bien, de acuerdo. Perfecto. Con gusto. Bueno, dale. ¿Quién empieza? No tengo Empecemos inconveniente. alfabético. Alejandro, vos tenés la A, así que alfabéticamente te Dale, toca. vamos con alfabéticamente el inicio. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, Eduardo y Ariel, por la invitación y Juan por compartir este panel virtual. El tema del día, el acuerdo con el fondo, y muy especialmente este día. A ver, en mi opinión, para decir algunas cosas, para después, en todo caso, desarrollarlas, lo que se ha conocido anoche, que es el acuerdo en comisión y que hace presumir que hoy van a estar los votos para aprobar el acuerdo, a mí en lo personal me parece una buena noticia, y esto de ninguna manera quiere decir que sea una buena noticia un acuerdo con el fondo, o lo que esto implica en términos de volver a tener al fondo en el país. En cualquier caso, que el fondo vuelva a estar entre nosotros es una mala noticia, pero muy especialmente en el caso de la Argentina, porque nosotros habíamos logrado resolver ese tema. El país se había desendeudado y se había quitado al fondo de encima de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, y la política del macrismo lo trajo de vuelta al barrio. Esto no fue casual, esto fue, desde el punto de vista político, algo deliberado, pensado y planteado como el gran obstáculo, la vuelta al Fondo Monetario y la deuda externa con privados y luego con el fondo, fue pensado deliberadamente como el gran obstáculo para impedir cualquier avance o retorno no melancólico, retorno superador a una política económica de desarrollo. Entonces, a mí la primera razón por la que me parece que esto es una buena noticia es porque desplaza este condicionante como obstáculo y abre la posibilidad de poder volver a debatir, a poder volver a poner en marcha una política de desarrollo en la Argentina. Desplaza este condicionante como obstáculo. La segunda razón por la que me parece una buena noticia es porque no incluye los condicionantes habituales que incluyen los acuerdos con el fondo. Me refiero a las reformas estructurales en materia laboral o previsional, a las devaluaciones abruptas o a las medidas de liberalización financiera y cambiaria. Y en tercer lugar, porque desde el punto de vista por la positiva, por decirlo así, agrega cierta previsibilidad y fortaleza al país en materia cambiaria y financiera, porque pospone, en ese sentido nos da tiempo, de nuevo, para plantear una política de desarrollo, hasta el año 26 los pagos efectivos sobre la deuda, y parecería indicar lo que se ha acordado ayer, que habría un refuerzo inmediato de las reservas, con los cuales se alivian las tensiones cambiarias propias de la Argentina y del debate político que se suele, y la confrontación política que se suele desplazar sobre el escenario cambiario. Así que en ese sentido a mí me parece que estamos frente a una buena noticia, si se concreta la votación que hace pensar el acuerdo que se llegó a ser, que por otro lado, desde un punto de vista por ahí más pintoresco, me parece hasta sabio, ¿no? Porque el Congreso se limita a dar un aval político, no se mete en la cuestión técnica. Ahí había una trampa estratégica. Si el gobierno no mandaba los detalles, todo el mundo hubiera dicho, no mandan los detalles, lo guardan en un cajón, andás a ver lo que firmaron. Mandó los detalles y dice, no, ¿para qué me mandan los detalles? A mí los detalles no me interesan, se te cargó vos, y dan un aval político y desplazan sabiamente la discusión a la discusión presupuestaria en septiembre, y entonces será ahí cuando se vea en concreto qué es lo que implica el plan de gobierno en relación al fondo y en relación a la consecución de los objetivos de desarrollo, que fue el compromiso que asumió el gobierno con el pueblo argentino y que todavía está pendiente de concretarse. Juan. Hasta ahí como introducción, digo, mi opinión. Perfecto. Sobre Bueno, este tema. En algunos puntos coincido con Alejandro, en otros no soy tan optimista, y sobre todo en la inocencia del Congreso, digamos, respecto de la solución alcanzada.
Entonces, lo primero que tiene que quedarle claro a la gente es que los préstamos del FMI no son hechos para ganar dinero en el FMI y ser devueltos, y tampoco para desarrollar los países. En general, salen los préstamos para solventar la salida de los últimos de la timba financiera de los distintos países, pero siempre, no en general, siempre para condicionar a esos países, como bien marcaba Alejandro, y sus políticas. En el caso de la Argentina, que se había sacado encima con Kirchner al Fondo Monetario, se aseguraron de darnos un préstamo que no nos podamos sacar de encima por un par de décadas como mínimo. Entonces nos prestaron 45.000, que en realidad eran 57 y podrían haber sido desembolsados todos, pero no lo fueron. Ese es un primer tema. Entonces, varias personas decían que el acuerdo al que se estaría llegando, más que un acuerdo, parece un pacto, y yo digo que más que un pacto es una especie de acuerdo de convivencia con un violador al cual nos entregó desnudos y de noche el macrismo. Entonces, no hay una inocencia y no hay un error en ese acceso al FMI, hay una política absolutamente adrede de condicionar cualquier actividad política, social y económica de la Argentina por las próximas décadas. Eso lleva a que obviamente sea extremadamente dañino continuar con el FMI, pero como se trabajó en estos últimos 2 años desde el Frente de Todos, se llegó a esta encerrona en la cual en pocos días va a vencer un vencimiento que no podemos pagar con el FMI de alrededor de 3.000 millones de dólares, y entonces se presentó este debate del Congreso no como este acuerdo sí o otro acuerdo. ¿Podemos discutir el acuerdo? No, era en todo el debate, que me lo tuve que devorar, digamos, esas 7 horas el primer día, y el poder económico el segundo día, diciendo que estaban todos de acuerdo y que más vale que lo hicieran, porque si no, como a Rusia podían llegar a sacarnos del SWIFT, que es lo que dijo el presidente de los bancos argentinos. El SWIFT es el mecanismo de intercambio internacional que conoce bien el presidente de los bancos, porque es por donde además se fugan los capitales. Casualmente, los capitales que trajo el FMI se fugaron por ahí, por el SWIFT, ¿no? Entonces digo, lo vimos al debate entre el abismo del default, que era prácticamente caer al infierno, o este acuerdo con el FMI. Entonces, la salida, entre comillas, salomónica fue, bueno, yo te doy un aval político del Congreso, porque ahora por ley lo tenés que tener, para endeudarnos, porque esto en realidad no es una renegociación de la deuda de Macri, sino que es tomar nueva deuda, con lo cual le dejás absolutamente amnistiada la toma de deuda fraudulenta que hizo Macri y que le dieron los del FMI, y esa amnistía hace que además en el futuro, cuando hablen de la deuda con el FMI, van a hablar de la deuda que tomó Alberto, Cristina, el Frente de Todos y el peronismo y el kirchnerismo, porque efectivamente en los próximos 2,5 años vamos a estar tomando deuda para pagar la deuda de Macri. Y entonces ya va a quedar limpita de papeles esta deuda, avalada por el Congreso, que dice vaya y endeúdese para pagar lo que dejó el macrismo, pero no quieren saber los detalles, porque lo que no quieren es pagar el costo político, las distintas fuerzas políticas, del ajuste que hay que hacer. Ajuste que obviamente Guzmán niega, como negó que haya habido ajuste en el primer semestre del año pasado, a pesar de que fue un violentísimo ajuste, como dijo Cristina y como yo debatí en los medios de comunicación. Entonces, ajuste va a haber, las tarifas de servicios públicos son una muestra nomás, que nos digan que va a ser un poco menos que el aumento de los salarios no nos lleva a nada feliz, porque en realidad en los últimos 6 años el salario viene perdiendo con la inflación por afano. Entonces digo, si veníamos discutiendo en los últimos 2 años que el salario les gustaría a algunos y a otros tenía que ganarle a la inflación, y al final ahora estamos en, bueno, que el salario no pierda más con la inflación, y congelamos la distribución del ingreso, eso es lo que está pidiendo el FMI, eso es lo que está firmándose, lo pidió Álvarez Agis hace 2 años, y parecía bastante descolocado, ahora se lo estamos dando. Entonces dice, ese congelamiento es el que además explica por qué no piden hoy, no lo prohíben, no dice nunca se va a pedir, no piden hoy, con este gobierno, dentro de 2 años no sabemos quién va a estar, una reforma previsional y laboral. ¿Por qué? Porque los salarios y las jubilaciones son de niveles africanos o los últimos niveles de Latinoamérica, solo por arriba de Venezuela. Entonces, ¿para qué pedir una reforma previsional o salarial cuando están en el fondo del pozo? Después veremos quién viene y que además, como no firmó este acuerdo con los detalles, tiene mano absolutamente libre para hacer lo que quiera. Por eso en realidad tengo cierto pesimismo, estoy cerrando con esto,
sobre todo cuando miro las proyecciones que pone Guzmán en sus proyecciones macroeconómicas y ves que la inflación para los próximos años va a estar del 30 al 47%. Eso implica que difícilmente los salarios, con suerte, le vayan a empatar a la inflación, y vamos a ver que el tratar como caballeros y acariciando los huevos en vez de romperlo para hacer una tortilla, la inflación de alguna manera esté contenida, y encima ahora con la excusa de la guerra, la suba de energía y de los commodities, esto va a estar alimentado y potenciado. Bueno, me parece que tenemos suficientes elementos para encarar una polémica, digamos, sobre algunas cuestiones. A mí me interesa, si ustedes están de acuerdo, está implícito, está dicho, pero tengo miedo que se pierda, y lo digo con toda tendenciosidad política, la pregunta que voy a hacer, es que acá el gobierno de Alberto Fernández está llegando a un acuerdo a nivel parlamentario con la oposición a partir de haber heredado un problema que es el endeudamiento que Macri produjo a la Argentina y su reinserción al Fondo Monetario en el año 2018 y materializado en pocos tiempos antes de haber dejado el gobierno. Disculpen que insista en este tema porque nos vamos metiendo en las discusiones y parecería, o por lo menos yo veo que los grandes grupos, sobre todo de comunicación, intentan equiparar la responsabilidad del refinanciamiento de la deuda con la toma de la deuda. No sé si ustedes comparten o no esto. A ver, digo, coincido con eso y ahí yo podría suscribir mucho de lo que decía Juan, pero por ahí algo me gustaría señalar una observación, o un par de observaciones. Juan decía que este acuerdo es una amnistía respecto de la deuda y que el gobierno va a quedar como... Digo, eso sería como tapar el sol con las manos. Creo que en la Argentina está claro que ha habido 3 ciclos de endeudamiento, la dictadura con Martínez de Oz, el menemismo con Cavallo y el reciente macrismo, y eso por más esfuerzo que haga Cambiemos o el macrismo, los grandes medios como amplificadores de ese relato, es tapar el sol con las manos, digamos. Ahí claramente la responsabilidad por el endeudamiento y por haber traído de nuevo al Fondo Monetario a la Argentina como obstáculo para la política de desarrollo o como medida de financiamiento para la fuga de capitales y la continuidad del saqueo macrista, creo que está fuera de toda discusión. Aún así, a mí me parece importante reforzarlo, y Juan usó una palabra que dijo amnistía. Yo ahí no coincido, Juan, porque digo, me parece que el gobierno ha sido claro en esto desde el principio respecto de, y ha sido amplificado por Cristina, ¿no? Y Alberto el 1 de marzo en la inauguración lo volvió a plantear, que acá, digo, y el acuerdo con el fondo no impide que los que fugaron, los que contrajeron la deuda y la usaron para la fuga, paguen esa responsabilidad, tanto judicialmente como económicamente. Judicialmente se ha impulsado la denuncia, que habrá que seguir reimpulsando y alimentando, y en lo económico ya, digo, se han tomado medidas en reforma de bienes personales y el aporte solidario, popularmente llamado impuesto a la riqueza, que van en el sentido de que paguen aquellos de que la fugaron. Entonces me parece importante que quede claro que el acuerdo con el fondo de ninguna manera impide que paguen los que las fugaron, tanto en términos judiciales como en términos económicos, y eso dependerá entonces del accionar político que tenga el gobierno hacia adelante. Por otro lado, me parece importante señalar que, más allá de las valoraciones que tengamos de cómo se ha recorrido la política hasta acá, la política económica, cómo se ha desarrollado, tampoco el acuerdo impide 2 cuestiones que son claves, a mi modo de ver, sobre cómo avanzar en términos de desarrollo. La política de ingresos, por un lado, bien señalaba Juan, los salarios vienen perdiendo la inflación, esto es innegable. La inflación va a ser un tema que llevará tiempo resolver, esto no cabe duda, más allá de cuál sea la caracterización que tengamos de ello. Ahora, en lo inmediato hay atajos para atender este problema que no pueden ser evitados, atajos que hay que recorrer. Por ejemplo,
que la política de ingresos haga que salarios y otros ingresos fijos como jubilaciones le gane la inflación. Si no hay esto, cualquier política de desarrollo no va a ser más que un conjunto de indicadores que lucen bien en las pantallas, pero que no se traducen en buenas sensaciones para la gente. La gente no va a vivir la mejora si esto no se traduce, mejoran sus condiciones de confort y capacidad de consumo. Y en este sentido, y con esto cierro, me parece que esto que pasó en el Congreso a la hora de discutir la letra fina, lo que era el sendero fiscal, la política en materia cambiaria y de acumulación de reservas, de algún modo ha dado información muy útil al gobierno que espero sepa leerse, porque se vio claramente qué sectores, tantos internos o externos, están dispuestos a bancar cierta política y quiénes no. Entonces, las consecuencias que tenga desde el punto de vista de la conformación política, máxime frente a un año electoral, la presentación del presupuesto en septiembre, yo creo que va a ser muy importante que tome nota de lo que pasó a la hora de considerar no solo cómo vino la política económica hasta acá, sino también cómo han reaccionado fundamentalmente los actores que forman parte del gobierno frente a algunas de las medidas concretas u objetivos concretos en materia de déficit, acumulación cambiaria y demás que se estaban planteando, tarifas que se estaban planteando allí. Habrá que ver qué tan sensible es el oído a lo que ha anticipado como información muy útil el debate parlamentario, y lo veremos en el presupuesto de septiembre. Respecto de la legalidad o ilegalidad del origen y la legitimidad o ilegitimidad del origen de esta deuda, se puede decir mucho. El proceso que se supone se inició no tiene ningún tipo de avance, y la voluntad política de hacer mover al Poder Judicial para esto y para otras causas, como por ejemplo los presos políticos, ha quedado claro que no es de ir al choque ni ir a fondo, como no es de ir al choque tampoco con los formadores de precios, y no es de ir al choque tampoco con los grandes agroexportadores de la Argentina. Entonces, lamentablemente, eso va de la mano con quién va a pagar esta deuda, que es lo que estaba mencionando Alejandro, y entonces vemos que simultáneamente a esta presentación, Culfa se está presentando un plan para que subamos las exportaciones agropecuarias, y para que se suban esas exportaciones, que es muy fácil hacerlas subir, basta que dejen de contrabandear un poco de lo que contrabandean, o que aprovechen los altos precios internacionales sin mover un dedo, y que además esos beneficios no necesariamente quedan en los productores o los pequeños productores, sino en grandes exportadores y en grandes pools. A ellos le van a rebajar los impuestos, no es que se los van a subir, se los van a rebajar. Y de hecho en estos tiempos estamos viendo la discusión sobre si pueden o no aplicar la pequeña suba de 3 puntos de retenciones al trigo, por ejemplo, que duplicó su valor, porque como lo dejaron sin presupuesto y estaba en ese paquete la autorización al Ejecutivo, que lo de los impuestos siempre es algo del Congreso, está en discusión esos 3 puntos, imagínense, para algo que duplicó su valor. Entonces quedó claro que el poder económico no va a pagar con retenciones, porque les van a rebajar las retenciones y distintas cargas a los exportadores. A la energía se las congelan, y el petróleo también saltó a $100 y pico, y al mismo tiempo a los mineros también le congelan, con lo cual el saqueo minero, que es histórico, digamos, y que no ha detenido por varias décadas nadie, hace difícil pensar de dónde van a sacar los recursos. Entonces viene la discusión, por ejemplo, del revalúo, que estuvo muy presente en el debate también, el revalúo de las propiedades inmuebles, que todos sabemos que tienen valores ridículos. Cuando digo ridículo, quiere decir que en Capital Federal puede haber algunas propiedades que tengan valores de 1/10. Esto Alejandro lo sabe, estuvo en la capital luchando contra este problema hace muchos años, y yo lo he visto también en cuestiones del Ministerio de Economía y demás, porque esto afecta a bienes personales. Obviamente uno dirá, bueno, pero también afecta al inmobiliario de las provincias que necesitan el dinero. Sí, pero como una parte importante del poder político de esas provincias son los dueños de los grandes inmuebles o socios de los propietarios de los grandes inmuebles, nunca van a revalorizar eso y cobran ingreso bruto y reciben dinero de la coparticipación y de Nación. Entonces digo, esto hace que de dónde va a salir la plata para pagarle al FMI y dónde se va a ajustar termine siendo en la gente, por ejemplo, quitando los subsidios a la energía, que es la famosa discusión de las tarifas, que les recuerdo que Guzmán quiso aplicar el año pasado, y Cristina, con buen tino político, le dijo: es un año electoral, no podemos subir las tarifas 30% como pretendía Guzmán. Este año estaba en el presupuesto también un 30%, le voltearon el presupuesto, con lo cual la discusión de septiembre no tiene por qué ser mucho más optimista
respecto del presupuesto de además un año electoral, 2023, y los aumentos que se van a aplicar van a ir 20% para probablemente los más pobres que tienen tarifa social, 40% para los que están en una situación un poco más holgada, que es la clase media, pero no están tirando manteca al techo, y solo para el 10% superior le van a aplicar una tarifa que seguramente suba entre el 80 y el 200% más. ¿Qué quiere decir esto? Que por todas estas cosas, al gobierno en los próximos meses lo van a correr por izquierda y por derecha, que es lo que se vio en el debate. Tanto los diputados de la izquierda como la gente que representa el poder económico de la derecha le hicieron advertencias de por qué se iban a quejar en los próximos meses cuando se aplicara lo que Guzmán decía ahí. Que además, de alguna manera, como bien marcó Alejandro, es inconsistente, porque si vos decís que los salarios no le van a ganar a la inflación, sino que van a dejar de perder, o en el caso de los estatales, le van a ganar por la pauta de crecimiento, que está para el primer año en 3-4% y en los siguientes en el 2%, eso quiere decir que nunca van a recuperar el 25-20% que perdieron con Macri y el 7-8% que perdieron en la pandemia. Entonces, el mercado interno, ¿quién lo va a recuperar? Nadie, porque la salida de Culfa es agroexportadora y eso le sirve, con suerte, un par de millones de argentinos, pero los otros la ven de lejos. Bueno, entonces dirán, van a luchar fuerte contra la inflación, se van a poner las pilas. No es lo que está plasmado en los números de Guzmán, aún antes de incorporar la guerra. Acá en la inflación se ha hecho un tratamiento de pacto caballeros. Yo hoy fui al supermercado y vi cosas que recuerdo de la lista de Feletti, que la tengo ahí bien guardada, que están 50% por arriba, por ejemplo, aceites. No elementos que están en la guerra como la harina, aceite de cocina de girasol, 50% arriba. De diciembre, no estamos hablando de hace un año. Entonces digo, el problema de la inflación, como han marcado bien en este debate y en el propio documento del FMI, es central. Ahora, yo no vi herramientas que digan claramente cómo se va a luchar contra la inflación, que todos sabemos y decimos ahora que es multicausal y no es solo por el déficit y la emisión monetaria para financiarlo, sino que tiene otra causa que nadie habla. Monopolios, oligopolios, lucha por el poder. Entonces digo, el panorama que yo veo es complicado por esto y la forma en que la oposición va a tener herramientas para luchar contra el frente de todos es por derecha y es por izquierda. Muchachos, vamos a cortar un minuto para la publicidad de Somos, del canal, y volvemos con ustedes y retomamos. Yo les dejo una pregunta, porque soy un anciano. Quiero saber qué pasa con la clase pasiva. Una pregunta fácil, que la pueden contestar de taquito. Vamos a la publicidad del canal de Somos y volvemos con Valerdi Otero y Valerdi. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Muchas gracias, seguimos en esta. Bueno, está la pregunta que nos dejó acá picando. Usted no es jubilado, así que no tiene problema. No, yo también soy, pero bueno, ¿qué va a ser? Me las rebusco. Se las rebusca, claro. No, yo vinculado a la pregunta, pero también como disparador. Yo tengo la impresión de que al escucharlo y al leer, que acá lo que el gobierno está haciendo es ganar tiempo. No está sacándose la deuda encima, está ganando tiempo y, como bien decía Otero, en el 26 Dios dirá quién gobierna, cómo es y demás. Faltan 4 años. No me queda claro, lo digo francamente de paso para que ustedes lo desarrollen, si todas las medidas que está tomando el gobierno o que se están anunciando o que se están discutiendo por los medios o que están planteando los ministerios, tiene que ver, como deduzco de lo que dice Juan, con una política de ajuste, o es una autodeterminación del gobierno que dice, bueno, acá hay que exportar más porque necesitamos divisas, hay que desarrollar el mercado interno, por eso el salario le tiene que ganar a la inflación. ¿Esto es así o es todo condicionado por el acuerdo con el fondo? A ver,
Déjame empezar a mí ahora, Alejandro. Así dale, Juan. Le contesto, lo hago breve también, así después te doy pie a vos. Una cosa importante de esto que acabas de mencionar vos es que no necesariamente el aumento de exportaciones se convierte en un aumento de divisas en el Banco Central. Correcto. Esto lo vimos el año pasado, quedó clarísimo. Ni hablar de la época del macrismo, donde además le decían a los exportadores, después de estar algunos años en el último mandato de Cristina, diciéndole, traiga los dólares o le meto una penal cambiaria. Yo estaba en el Banco Central en ese momento y veía cómo los 30, 40 jóvenes profesionales le hacían los expedientes de penal cambiaria a los empresarios de todo nivel y cómo estaban apavorados los empresarios. Bueno, eso fue desmantelado por el macrismo y nunca fue recompuesto por PESE y por las autoridades del Banco Central. Esto que implica que los exportadores traen los dólares si se les canta. ¿Por qué? Porque nadie los está controlando día a día. La comprobación de esto, en el debate de comisión del día lunes, PESE dijo que están revisando el sistema de penal cambiaria porque prácticamente a un exportador, cuando no trae los dólares, la sola acusación ya le trae sanciones como si fuera culpable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos estás acusado de no traer los dólares en el plazo que los tenía que traer, te suspenden en el mercado único de cambios. Y entonces no podés operar y entonces no podés comprar, vender en el mundo. ¿Ok? No podés exportar, no podés importar. Bueno, esto parece que a PESE no le gusta, con lo cual me queda claro por quién está preocupado PESE, si es porque los dólares lleguen o no y los argentinos, o por los señores que no traen los dólares gracias a que el macrismo le dijo que son de ellos. Y ese es un problema grave, porque si subimos las exportaciones y seguimos con ese jueguito o le aflojamos la forma de aplicar la penal cambiaria en el Banco Central, que es un Banco Central cómplice que está armado alrededor de la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, que está intacta de 1977, y que he visto además que la mayoría de los funcionarios están muy cómodos con eso, en ese caso vamos a subir las exportaciones, pero a los argentinos no nos va a ir mejor, y al Banco Central no le va a quedar mucho más. Y ese es un problema gravísimo para esta supuesta salida de pagar la deuda. Y ese pagar la deuda se ha puesto como prioridad desde el momento en que asumió el gobierno. ¿Podríamos hacer algo distinto ahora que aprobar el acuerdo con el FMI? No, no podemos. Efectivamente, si no se aprobaba, hubiera sido una muy mala noticia. La buena noticia es que evitamos la mala noticia, no que hay algo bueno. Ahora, el 10 de diciembre del 2019 podríamos haber discutido esa deuda como ilegítima, como ilegal, y por lo menos desdoblarla en lo que nos podría haber dado según carta orgánica, 20.000 millones de dólares más o menos, y lo que nos dieron por encima 25. Y ahí volvemos al tema del tiempo. Para los 25.000 adicionales, podrían haber dicho, no, ahí por carta orgánica no me apliqué los 10.000, los 10 años, aplicame 20 años, porque lo hiciste por afuera de la carta, porque ahora me querés aplicar. Eso no se discutió lamentablemente. Alejandro. Sí, a ver, decía, en la línea de lo que dice Juan y tomando la pregunta de Ariel, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Y lo que vos, Eduardo, decías. Digo yo, ¿qué va a pasar? No lo sé, no soy futurólogo. Me parece sí un dato que no hay compromiso de parte del gobierno frente al fondo, como lo ha habido en otras ocasiones y como el fondo suele exigirlo en este tipo de acuerdos a lo ancho y largo del orbe, de hacer alguna reforma de tipo previsional. Y sí, digo, decía, no soy futurólogo, pero sí sé lo que pasa en el gobierno. No sé lo que va a pasar, pero sí lo que pasa, porque es de público y notorio. Juan trae algo muy importante, que es, bueno, ¿quién va a pagar esta fiesta? ¿Quién va a pagar? Y Juan hace, bueno, una lectura, él dice, el gobierno no parece muy decidido a. Yo digo, no sé qué es lo que va a pasar. Sí sé que al interior del gobierno hay una disputa. Hay un debate en torno a esto. Por ejemplo, con el tema de retenciones es público. Hay un sector que cree que en este contexto, antes de la guerra, y ahora con mucha más razón por las consecuencias de la guerra en Ucrania, las retenciones parecen el único elemento razonable que puede tener un efecto inmediato sobre el precio de los alimentos en la Argentina. Es cierto que hay un debate. Y Eduardo decía, bueno, el acuerdo permite ganar tiempo, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Ganamos tiempo para qué? Y acá quiero ser claro, si es tiempo ganado para hacer más de lo mismo, y yo creo que tenemos malas noticias, no en el futuro, lo tenemos en el pasado inmediato. Hubo elecciones. Si es ganar tiempo para hacer cosas diferentes, que el acuerdo con el fondo no impide, por ejemplo, lo que decíamos antes, y me alegra que coincidamos con Juan, en política de ingresos y respecto del rol de los salarios, respecto de los precios, o
tomando lo que decía Juan respecto de que no necesariamente el incremento de exportaciones es una noticia positiva para el país si no se dan ciertas otras condiciones. Yo diría, no se trata solo de incrementar exportaciones. Hay un viejo concepto, que el tema es sustitución de importaciones. Hay un viejo concepto donde uno lo que tiene que hacer es generar más dólares, y más dólares se generan por más exportaciones, si se dan ciertas condiciones, o por menores importaciones. Ahora, estas dos cuestiones, política de ingresos y mejora en las condiciones de ahorro de dólares y de generación de dólares, no son sin conflictos. La historia de la Argentina lo demuestra. Ahí no hay que ser futurólogo, solo hay que conocer un poco de historia en la Argentina. La pregunta es, en este tiempo que se gana, bien ganado, sabiamente ganado, a mi modo de ver, en este acuerdo con el fondo, ¿qué vamos a hacer? ¿Más de lo mismo o introducir las modificaciones que hacen falta para que eso tenga no solo impacto en el bienestar del pueblo argentino, sino también un resultado electoral contundente el año próximo? Creo que esa es la pregunta. Para no dejar sin contestar la parte del tema de los jubilados, la fórmula del macrismo pretendía estafar a los jubilados, la fórmula del macrismo, claro, porque ellos pensaban y se autocreían que iban a bajar la inflación rápidamente, y entonces engancharon la fórmula con la inflación pensando que los estaban vacunando, y no ocurrió, y ahora se ha cambiado esa fórmula y se ha relacionado con la recaudación y con los aportes de los salarios, o sea, con los salarios, básicamente. Eso, lamentablemente, con una inflación de los niveles que tenemos ahora, uno podría decir, el año pasado le ganó muy bien la recaudación a la inflación. A pesar de que la inflación fue la del 50, la recaudación estuvo por encima. Ahora, eso fue porque fue un año post pandemia con cuarentena, y el del 2021 no fue con cuarentena. La recuperación del 10% del PBI del año pasado permitió que la recaudación se recuperara con un piso, que era una vara tan baja que estaba tirada en el piso, del 2020. Pero eso no necesariamente va a ocurrir hacia futuro, porque la recaudación de la AFIP para subir implica mecanismos nuevos, como estaba bien marcando Alejandro, o forzar al máximo los mecanismos heredados, y yo no veo una voluntad política de la AFIP de ir al choque con el poder económico. Y esto quedó bastante claro con cómo se han tratado algunos problemas, como el tema de la inflación, o un ejemplo claro donde dejaron todos los dedos pegados y sus dueños, uno se suicidó, el otro se murió de un infarto, que es Vicentín. Digo, si en Vicentín, que dejaron todos los dedos pegados, no fuimos a fondo, yo veo complicado que le vayamos a cobrar, por ejemplo, algo que no se ha hablado hasta ahora ni Alejandro ni yo, que es a los que la fugaron. El presidente Alberto Fernández dijo, vamos a decir quiénes la fugaron, el Banco Central va a hacer un informe. El Banco Central no lo sacó y conocemos los 100 primeros por una filtración de Berbisky. Pero solo los 100 primeros que se llevaron 24.000 millones. Los otros, que se llevaron probablemente 30, 40.000 más seguro durante el macrismo, no los conocemos y no están procesados y tampoco se les está cobrando. De hecho, en realidad va a ser difícil que los procesen porque la sacaron en un momento que estaba permitido sacarla. O sea que procesarlo no lo pueden procesar. Sí podrían cobrarle. No veo eso plasmado en ningún proyecto, y si es un efecto sorpresa, sería genial y lo voy a aplaudir con las dos manos, como no aplaudí el acuerdo con los privados. Y para cerrar el tema del ganar tiempo y hablando de los jubilados, el ganar tiempo, como efectivamente dijo Alejandro, si es para hacer lo mismo, estamos al horno. Entonces, el problema es que en estos 2 años se podría haber construido y cambiado la famosa correlación de fuerza, construyendo conciencia en la población y una difusión en los medios de qué es lo que está haciendo el gobierno y contra quién está luchando y cuáles son las alternativas. Esto no se hizo. Durante el kirchnerismo tampoco lo hizo, y lo digo con pesar porque fui parte del gobierno, y ahora no se está haciendo y se le está dando pauta a los grandes medios que son los que después van a decir que el endeudamiento fue todo de Alberto, de Cristina y demás, que ya lo están diciendo, y un 40% de la población lo cree. Entonces digo, el ganar tiempo sin construir correlación de fuerza, sin construir un debate de qué proyecto de país queremos, público y profundo, con sindicalismo, movimientos sociales, con PYME, si no hacemos eso, no importa cuánto tiempo ganemos, estamos fritos, y además no sabemos quién va a ganar las elecciones del 2023, ¿no? Estamos fritos porque se nos acaba el tiempo. Alejandro, 1 minuto para cerrar. No, solo para, creo que ahí, Juan, en todo caso hay un tema, descarto cualquier mala fe, hay un tema de información que falta. La AFIP no es que no va a dar el combate, lo viene dando. Cualquier análisis de la recaudación te va a dar claramente un incremento en la recaudación de los grandes contribuyentes y de la recaudación de los sectores con mayor capacidad contributiva. Estoy seguro que si
pidieras información a la FIP, o la FIP la divulgara, tiene limitaciones por el artículo 101 del secreto fiscal, verías que los que la fugaron y figuran en esa lista, estoy casi seguro que la mayoría de ellos figuran con inspecciones abiertas, que en principio, tengamos claro, la fuga no constituye un asunto tributario, en principio. Ahora, cuando esa fuga se transforma en activos en el exterior, sí, por supuesto, la FIP tiene que asegurarse que sea declarado y que sea declarado correctamente. Y ahí creo, y con esto cierro, que tenemos un problema serio, vos lo mencionaste también, y trascendió, yo creo que interesadamente, el tema de las valuaciones, porque es un punto nomás, pero para dejar pensando, ustedes invitaban a Ariel y Eduardo al principio a pensar, pero se armó una polvareda enorme, enorme con el tema del aporte solidario, una polvareda enorme cuando, para los que peinamos canas, recordamos cuando vino Vito Tanzi acá y dijo, che, qué poco impuesto que pagan los ricos en la Argentina, ¿no? Eso fue en el año 89. Y ahora cuando Alberto subió y fue a ver la Merkel antes de la pandemia, en el año 2000, Merkel le dijo, la moderada Merkel, che, Alberto, qué poco impuesto pagan los ricos en la Argentina. Pero no es que le dicen o le llenan el oído, cualquiera que vea los datos, efectivamente es así. Y esta realidad se viene modificando fuertemente en los últimos años, con acciones muy decididas en ese sentido, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la administración tributaria. Entonces digo, creo que ahí hay un déficit de información dentro de las limitaciones y habría que aclarar. Se nos acabó el tiempo, doctor. Gracias, Alejandro, Juan, la verdad, muy interesante el intercambio y creo que hay bastante tela para cortar. Gracias. Gracias y vamos un placer. a la última invitada. Bueno, estoy seguro que el debate anterior va a traer Coletazos. mensajes de la gente. No, y aparte socialmente se va a seguir discutiendo, ¿no? Porque esta semana tratamiento en diputados, la semana que viene en el Senado, el tema del FMI nos va a acompañar un tiempito, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora ¿vas a presentar la voz? Dale. Sí, ¿cómo Dale. no? Hace tiempo que no la veía, la veo rejuvenecida. Nunca perdió la juventud. María Elena Nadeo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un placer tenerte en Política de Estado. El gusto es mío, la verdad que con dos grandes compañeros, Eduardo Sigal y Ariel, la verdad que un gusto enorme estar con ustedes. María Elena, ¿qué lectura haces? Lo hemos trabajado la semana pasada, la semana que viene vamos a tener un programa muy especial lleno de mujeres de Uruguay, una senadora del Frente Amplio, mujeres de Venezuela. ¿Qué análisis haces del 8 de marzo? ¿Qué te quedó de la movilización? ¿Qué te queda hacia el futuro de este tema? Bueno, la verdad que es un fenómeno maravilloso. A mí me queda el impacto después de 2 años de pandemia, después de 2 años de guardar muchísimo la participación, la movilización en las calles. Este 8 de marzo fue realmente una nueva gran jornada donde las chicas, las mujeres de todas las edades, pero particularmente las adolescentes y jóvenes, inundaron las calles de Buenos Aires e inundaron las plazas y calles de las ciudades de todo el país. Quizá no se podía apreciar estando allí, estando en la marcha, estando en la movilización, nos parecía que estábamos apretadas, que había cierto grado de hacinamiento, que estábamos mal ubicadas, pero es que había mucha gente, y después las fotos panorámicas, los drones que volaron por allí por el Congreso, dieron cuenta de esa gran movilización. Es yo diría para tu pregunta, Ariel, es un movimiento donde no hay retorno, es una ampliación de derechos hacia la igualdad de géneros, hacia la igualdad entre varones y mujeres y el reconocimiento de las identidades diversas que no tiene marcha atrás. A pesar de los cambios regresivos, ¿no? en el orden mundial, de las políticas neoliberales que siguen asolando el planeta,
el movimiento por la dignidad de las mujeres y las disidencias sigue siendo muy fuerte, con mucha presencia en la Argentina, y la verdad con un marco de unidad muy interesante, porque hubo un marco de unidad entre todas las agrupaciones políticas y entre todos los colectivos y colectivas de distinto tipo. Fue muy impresionante, con un documento, eso sí, muy radicalizado. La verdad que la unidad lleva a la radicalización de las posturas, y en eso la marea no se detiene, la marea avanza a paso acelerado, así que un paro con profundo contenido social. No solamente son las políticas de género, hay una profunda apuesta a un cambio social, a la lucha contra toda forma de explotación y contra un modelo económico de desigualdad. Así que es profundo el contenido del movimiento. María Elena, me gustó mucho la definición esta, que no hay marcha atrás, ¿no? Y cuando yo la verdad no estuve en la marcha en sí, anduve merodeando por ahí, observándola, y lo que más me llamó la atención es esto que decís vos, la cantidad de chicas jóvenes motivadas, con mucha libertad, con mucha alegría, con mucha vocación de participación y de hacerse notar de distintas maneras que había. Me parece que ese es un sello muy alentador para el futuro, ¿no? Porque, convengamos, se ha avanzado mucho y hay mucho por avanzar, sobre todo en generaciones como la mía y otras, que tenemos que reconfigurar nuestra cabeza de una manera sustantiva, y no es fácil. Es la batalla más difícil, ¿no? Sí, efectivamente. Además, otro dato curioso de la movilización es que el documento, la parte central política del acto, que era la lectura del documento, terminó temprano, y los grupos juveniles, todas las grupas y grupos presentes, siguieron cantando y bailando por la Avenida de Mayo, hasta Lima incluso, durante largas horas, hasta las 10 de la noche. Con lo cual esto habla de una energía, de una vitalidad y de unas ganas y de una fuerza juvenil muy interesante. Sí, hay que cambiar mucho en las generaciones adultas, hay que cambiar mucho también en los jóvenes varones. Las edades de los femicidas nos preocupan. Claro. Ya nos estaban preocupando el año pasado, porque las edades son de varones promedio, 30, 35, 40 años, o sea, son jóvenes. Y los violadores, que en realidad no están en el centro de las investigaciones, tenemos que, la violación ocurrida en Palermo fue muy terrible, la violación grupal, claro. Nos puso otra vez en la agenda este tema. Son edades muy juveniles, de 20 a 24 años, entonces tenemos que encontrar nuevas estrategias. Justamente hablábamos en la Defensoría del Pueblo el otro día de avanzar con talleres de prevención de las violencias en los jóvenes, en los y las adolescentes, pero destinados a varones, incluso a varones en conflicto con la ley, tempranamente, talleres educativos, socioeducativos. Bueno, esta es una preocupación, y una preocupación grande también en los organismos de derechos humanos. En la PDH estamos articulando en todo el país con los movimientos Ni Una Menos, y también estamos trabajando en talleres para nuestras filas, para nuestros compañeros y compañeras, porque es como vos decís, Eduardo, hay que modificar muchísimo las conductas. La violencia machista es una sociedad violenta, es la violencia institucional, la violencia social, la violencia en los medios de comunicación también. Es muy fuerte, ¿no? El aliento permanente a la pelea, ¿no? A la confrontación. Me parece que estamos preocupados y preocupadas por frenar todo esto, pero al mismo tiempo hay una gran fuerza juvenil
que está empujando hacia un cambio. Entonces, todo va a ser más fácil. Este movimiento tiene grandes perspectivas para cambiar esta cultura patriarcal y machista, profundamente discriminatoria, ¿no? Además que tenemos. Te metiste con un tema que a mí particularmente por mis años de profesión me gustaría que en algún momento volvieras y lo tratáramos bien profundo, que es el tema de los violadores, que pareciera que está subsumido o está hundido abajo de los femicidios, que no se habla de los violadores, pero que hay una cantidad de violaciones infernales que no se conocen, que salieron a la luz por esta barbaridad de la semana pasada del barrio de Palermo. Sí, sí, efectivamente, y nos conmueve porque es Palermo, porque fue a plena luz del día. Hubo algunas experiencias traumáticas terribles en Chubut, por ejemplo, ahora está llegando a juicio oral una violación grupal que aconteció hace un par de años, también en la provincia de Buenos Aires. En Salta, en las provincias del norte, el tema del chineo, de la captación, abuso sexual, violación de chicas muy jovencitas de las comunidades indígenas, es habitual, es ancestral, el chineo, esto que parecía de otra sociedad, de otra época, ¿no? De la época de la oligarquía. Bueno, esto sigue pasando en nuestra Argentina, en toda América Latina además, ¿no? Y en todo el mundo, pero bueno, posiblemente lo tengamos más presente ahora, ¿no? Y podamos hablar de esto con más conocimiento, pero también con mucha preocupación, ¿no? Porque las políticas públicas están, nosotros desde los organismos de derechos humanos saludamos la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la verdad que ha sido un gran avance, tanto en nacional como en la provincia de Buenos Aires. Nos falta en la ciudad autónoma y en otras provincias, por supuesto, donde estamos retrasados con respecto a esto. Y bueno, y uno de los temas es el Plan Federal de Prevención de la Violencia, que hay que hacerlo llegar a cada rincón del país. Esta es una meta que tiene que atravesar las escuelas, los comedores, los barrios, las plazas. Allí tiene que estar más presente el Estado con las organizaciones de la sociedad civil, con las colectivas, ni una menos, dando talleres, hablando de estos temas. María Elena, te agradecemos muchísimo este ratito. Te comprometemos a volverte a convocar, porque realmente sos buena comunicando y profunda comunicando. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Un abrazo para los dos. Un abrazo. Hasta prontito. Bueno, más no se puede. Se terminó el programa. Se terminó el programa. Canal 7, somos 517, Flow, somos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en Políticas de Estado. Chau. Así será.